Hola mundo, soy Aisha y estaré con ustedes este y todos los martes a las 11 de la noche, hora de España, en un café con Aisha la Diva. Tenemos series, entretenimiento, farándula, música y mucho más. Recuerda, un café con Aisha la Diva. ¡Te espero! Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Aisha la Diva. Bajo la dirección de la doctora Cristina Barcelona, nuestro productor W. Soñet y con ustedes, Aisha. Hoy les traigo una serie maravillosa que sé que a todos les va a encantar. Un saludo a toda la gente de Hola Mundo desde Barranquilla, Colombia. Nuestro segundo capítulo tiene por nombre Tecnonostalgia, de lo análogo a lo digital. Capítulo número 1. Rebobinar la vida, la era del cassette y el VHS. Si tienes más de 40, seguramente recuerdas el sonido de un cassette rebobinándose o el estrés que el VHS no grabara bien tu novela favorita. Si es así, esta es tu historia. Muchas de las personas que hoy en día tienen entre 40, 50 o más han tenido unos cambios tecnológicos bastante importantes a lo largo de su historia. Tuvieran la angustia de tener que grabar desde una emisora en la radio una canción que siempre querían. Sucedía que a veces sacaban listados de las 20 favoritas y uno esperaba el momento exacto en que cayera nuestra canción. Y era ahí cuando todos estábamos con una grabadora y así, pendiente con el dedo de esta manera para poder esperar que la canción empiece y ¡pum!, empezar a grabar. Creo que todos en nuestra casa teníamos como elemento principal, sobre todo los melómanos, un cassette en blanco. Y las grabadoras en ese momento eran el regalo favorito que pedían los niños en Navidad, o si era quinceañero, para los 15 años, o si eras ya joven, lo pedías para escuchar esa música que a todos nos encanta. Y la aventura iniciaba cuando empezaban las 20 favoritas de la semana, y ahí estaban las canciones que tú querías captar y que tú querías guardar para ti. En ese momento empezaba el dedo muy pendiente en el REC, en el REC. Y uno le pedía a Dios que el muchacho no hablara, que no dijera propaganda, que no contara nada, que no dijera me gusta. Lo lindo sería que todo terminara sin ningún tipo de contratiempos. Y cuando eso se lograba, ¡yupi!, todos nos encantaba. Luego empieza a cambiar la historia. Fuimos cambiando, fuimos creciendo y empieza la era del Walkman. Sí, llevar la música en nuestros oídos, pero donde estuviéramos. Pero no solamente en nuestros oídos, en cualquier lugar donde estuviéramos. Si estabas patinando, con tu Walkman. Pero el Walkman iba acompañado de un buen cassette que antes habías grabado en tu grabadora. Si hablamos de una línea de tiempo, encontramos que está primero el cassette, 8 track, grabadoras portátiles, el Walkman, boombox, y luego viene la era VHS versus Betamax. Esa fue la batalla que definió el cine en casa. Llegaron los primeros controles remotos. ¿Ustedes recuerdan los televisores toc toc toc? Yo los recuerdo. En casa de mi abuela lo había. Y llegó la era del control remoto. ¿Ustedes no se acuerdan de esas peleas con los hermanos? Es mío, es mío, es mío. El que tenía el control tenía el poder. Si hablamos que el fracaso y el éxito de todos estos cambios se marcó teniendo en cuenta lo que demoró en el mercado, el éxito total lo tuvo el VHS y el Walkman. Y el fracaso, el que no demoró tanto tiempo, fue el Betamax y el Minidisc. Y estos cambios vinieron bien fuertes con el Walkman y todo lo que venía con los cambios de las marcas famosas en ese momento fue en 1981. ¿Aún guardas tus cassettes o alguna cinta VHS? Compártelo en redes con el hashtag mi cassette favorito y compártelos aquí en los comentarios en Hola Mundo. Capítulo número 2. Bip bip, te llegó un mensaje. Famosos beepers. Ustedes también recibieron esos mensajes que eran muy cortos y que tenían costos de acuerdo al tiempo de duración. El medio de comunicación más importante en el momento era el teléfono. Pero si tú no estabas en el lugar, te demorabas, óyeme, ahí era una verdadera angustia esperar que el novio lo llamara a uno. Porque
te decía a las 3 de la tarde y tú te sentabas en esa mesita que todas las casas tenían, donde estaba el directorio telefónico y arriba estaba el teléfono de disco, y tú esperabas esa llamada con el alma. Luego el teléfono de disco fue un teléfono digital, pero a la final tenías que esperar que esa persona te llamara. O sea que lo mejor del mundo fue que apareciera el beeper, porque te llevaba un mensaje diciendo: novia esperando en casa. O te pone las pilas o te pone las pilas. Pero para todo fue muy importante. En la parte comercial, en la parte laboral, todo el mundo quería tener un beeper en casa. Historia del beeper en Latinoamérica y el mundo. Primero celulares como ladrillos, teléfonos con antena, maletines de muchas marcas. Y luego de esto, pues la gente ya quería comunicarse de una manera menos robótica, y fue cuando empezaron a llegar los primeros celulares que eran como grandes, algunos le llaman panelas, pero esos celulares grandes ya nos acercaban un voz a voz y eran muy costosos, y era exclusivo para un gremio específico por su alto costo. Los primeros celulares, ustedes saben que no eran así de costosos, eran grandes, y además las personas les tenían que llevar consigo un maletín. O sea, prácticamente llevaban su plantica ahí de su teléfono y tenían unas antenas grandísimas. Pero así fue poco a poco entrando en eso. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de verlos, tenerlos, más si estamos en el medio del periodismo, pero era muy exclusivo para algunos sectores en el país. El primer mensaje de texto que llegó fue en 1992 y fue para decir Feliz Navidad en inglés. Capítulo número 3 de cables y ruidos. Un internet que gritaba. Si este sonido te emocionaba, esta parte es para ti. Internet de los 90, conexiones lentas, navegadores como Netscape, Chats de Terra y Latin Chat. ¿Los recuerdas? Es la época de los primeros correos electrónicos y las salas de chat. ¿Ustedes recuerdan esa famosa sala privada? Sí, había sala para todo. Y se convirtieron en esta época los cibercafés en un lugar de encuentro y amigos. En Colombia se llamaban café internet. ¿Será que tú en algún momento habrás tenido algún amigo en alguna de esas salas de chat? Si es así, escríbeme en los comentarios, te leo. Entre los mayores cambios que hubo en el momento fue el famoso ICQ. ¿Ustedes se acuerdan de ese sonido del ICQ? Pero luego de esto vino un gran éxito, que fue el famoso Hotmail, que algunos todavía lo usan. ¿Ustedes recuerdan esa frase que dijo Bill Gates en 1995, donde prácticamente estaba prediciendo el futuro del tema de los computadores? Y dijo, un futuro con internet en cada uno de los hogares. Una pregunta a todos mis queridos oyentes y a todas las hermosas personas que nos están viendo y escuchando internacionalmente aquí en Hola Mundo. ¿Qué fue lo primero que buscaste en Google? ¿Lo recuerdas? Capítulo número 4. Todo en uno. Definitivamente el smartphone y el mundo digital. Del Snake al streaming. Así fue la evolución más brutal en nuestras manos. El 2007, nacimiento del iPhone, Android y el App Store. Redes sociales como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. Streaming y Blu-ray, el fin de los DVDs. Inteligencia artificial y asistentes virtuales. Aquí todo en adelante vino siendo un éxito. Y un comunicado bien interesante en esa época, en el 2007, Apple lanza un celular que cambiará la historia de la humanidad. Bueno, esto está poniéndose demasiado bueno. Si tú eres de esas personas que has vivido todo, desde la grabadora y todo lo que hemos comentado aquí, es porque por lo menos tienes 40 años en adelante. Eres una persona súper sabia, hermosa, y te leo. Coméntame si tú eres una de ellas. Interesante esta serie que nos ha dejado con muchos recuerdos, sobre todo las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir todo o algunas cosas de esto que les comentaba, de la era análoga a la digital. Ahora quiero que ustedes sepan un poquito de cómo fue la historia de la radio en Colombia. Historia de la radio en Colombia.
La locura de la radio, como se conoció el particular interés por las ondas sonoras difundidas por medio de innovadores aparatos eléctricos de emisión y recepción en algunos sitios de Europa y Norteamérica, llegaba también al país de la mano de algunos entusiastas que convocaban la conformación de los primeros grupos y clubes de radioaficionados entre 1928 y 1929. En 1924, por ejemplo, el ministro de Transporte de la época, Aquilino Villegas, realizó una conferencia acerca de los ferrocarriles desde las instalaciones y el transmisor propio del diario El Nuevo Tiempo. Exposición que fue escuchada exitosamente en Medellín, Cartagena y Cúcuta. No podemos hablar de los comienzos de la radio en Colombia sin antes presentarle a un personaje barranquillero que le dio una oportunidad a la radio en la región Caribe. La capital del Atlántico fue epicentro de la llegada de diferentes inventos y nuevas tecnologías en el siglo anterior. Una de esas novedades que llegó a la Puerta de Oro fue la radio. A través del ingeniero Elías Pelet nace la emisora La Voz de Barranquilla, una emisora totalmente comercial, el 8 de diciembre de 1929. Lo particular de los primeros años de la radio en la Arenosa era el escaso acceso a la música, por el hecho de que toda se traía del exterior y la poca cantidad de radioreceptores que habían en el mercado, por lo que muy pocos podían acceder a estos aparatos, costosos en esa época. Por lo tanto, la programación de la emisora se limitaba a 5 horas en la mañana y 5 en la tarde. Para 1938, tras la muerte de Elías Pelet, su viuda vende a la primera radio al venezolano Emigdio Velasco, quien ya operaba otra emisora con el nombre de La Voz de la Víctor. Transmite para ustedes La Voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana, HJCI, 970 kilociclos, desde Bogotá, República de Colombia. En los años posteriores, la música se hizo más protagonista en la programación debido a que Velasco representaba la disquera RCA desde Venezuela. Por sus inicios, la historia de la radio en Colombia tiene un capítulo aparte en la capital del Atlántico en virtud principalmente de sus locutores, quienes le han dado un estilo único y han insertado en el medio formatos como el primer noticiero y el primer programa deportivo. Esta cultura frente a la radio se puede presenciar actualmente en Barranquilla debido a la gran cantidad de emisoras en el AM, comparado con otras grandes ciudades del continente. Radio Nacional de Colombia comenzó a prestar sus servicios el 1 de febrero de 1940. Fue el segundo proyecto de radiodifusión estatal en el país. El primero fue el HJN, el cual funcionó desde 1929 y hasta finales de los años 30. Camino recorrido por la telegrafía y los aficionados que experimentaban con aparatos radioeléctricos en ciudades como Barranquilla y Bogotá. Sin embargo, la novedad radial tuvo a sus primeros años una resistencia importante venida principalmente de los medios de comunicación escritos, que venían amenazando su lugar en la vanguardia informativa. Esta resistencia se ve claramente plasmada en un marco legal para 1934 en el Decreto 627, que planteaba como las noticias publicadas en los periódicos locales no podrían ser difundidas por la radio sino hasta 12 horas después de su anuncio, bajo el riesgo de una sanción que iba desde una multa económica hasta la cancelación de la licencia de transmisión. Además de las iniciativas radioaficionadas, es fundamental señalar la inauguración de la primera radiodifusora del país el 8 de septiembre de 1929, conocida como la HJN. Dicha emisora funcionó hasta 1937 y retomó sus emisiones en 1940, bajo el nombre de Radio Nacional. La estación, localizada en el sector de Puente Aranda, montada por la empresa berlinesa Telefunken, tenía un estudio en uno de los salones del Capitolio Nacional y luego de numerosos retrasos finalmente entró al aire, con transmisiones nocturnas que sin embargo dejaron el sinsabor de la reducida programación. A partir de 1940, la Radio Nacional, ya institucionalizada junto a la autorización
gubernamental de funcionamiento de emisoras privadas dio comienzo formal a la era radial en Colombia. Posteriormente, la consolidación de una programación frecuente, estructurada y atractiva, junto a la ampliación y popularización del medio, entre otras cosas por la posibilidad de adquisición de aparatos receptores para la población general, cambiaron de manera significativa la cotidianidad de la sociedad colombiana. Así entonces, la radio llegó a las salas, las cocinas y las habitaciones de las casas de muchos colombianos, que a través de las ondas sonoras conocieron la voz de los presidentes de Colombia y el mundo, se enteraron de lo que estaba pasando en otras latitudes, siguieron sus ciclistas favoritos en las primeras transmisiones de la Vuelta a Colombia o las peleas de los campeones de boxeo y aprendieron a sumar, restar, a hacer cuentas básicas, a cuidar su jardín y sus animales domésticos. Pero sobre todo, la radio permitió y ha permitido que el país se conozca y se conecte. Los mensajes emitidos durante las pocas horas de emisión diarias, no más de 4 durante la noche, se propusieron unir a los colombianos en torno a un fervor nacionalista para enfrentar el enemigo común. Quienes oyeron la HJN conocieron la guerra con el Perú, pues en medio de la confrontación, la frecuencia de aquella emisora empezó a llevar mensajes oficiales de apoyo que entrecruzaban música y partes de la guerra. ¿Por qué fue importante Barranquilla en todo este progreso? La Voz de Barranquilla fue la primera emisora comercial del país. En Barranquilla, La Voz de Barranquilla, 760 kHz, HJAJ, frecuencia básica de RCN, la radio de Colombia. Fue inaugurada el 8 de diciembre de 1929 con programación en vivo. Esta emisora y las que se fueron creando en la costa colombiana conectó el país con fenómenos culturales y deportivos que ocurrían en el Caribe y Estados Unidos. La Voz de Barranquilla le siguieron otras como Emisora del Atlántico, La Voz de la Patria, Emisoras Unidas. Estas y muchas otras más, no solo en Barranquilla, sino también en Cartagena, jugaron un papel importante en la divulgación del béisbol y del boxeo y de nacientes ritmos como el bolero, la guaracha, el son y por supuesto el jazz. Todos estos ritmos influyeron de manera definitiva en la formación de grupos musicales en Colombia. Con la radio costeña, nuestro país se fue conectando con el mundo a la vez que fue posible que nuestras fronteras se conectaran con el interior. La música, el boxeo, el béisbol y la narración deportiva. Chucho Herrera, el monstruo de las montañas europeas, el hombre que clava banderas colombianas en lo alto. Tuvieron un desarrollo determinado por ese vínculo que pudo establecerse gracias a la radiodifusión. El béisbol y el boxeo se transmitieron por radio en Cartagena y Barranquilla desde los primeros años de la década de 1930. Desde ese momento, la narración deportiva empezó a ser un oficio, no solo en la costa, sino en el interior del país. De hecho, una de las peleas emblemáticas que se dieron en la capital fue aquella en la que el polémico mamatoco Francisco Pérez se enfrentó a Bill Scott en 1934. El narrador fue el costarricense Carlos Arturo Rueda, quien más tarde sería una de las voces emblemáticas de la Vuelta a Colombia, competencia ciclística de gran tradición. Para llegar a ser una radio nacional, la emisora ha tenido que recorrer un largo camino. Los primeros transmisores tenían una potencia insuficiente. El cubrimiento que tuvo la emisora en su primera década apenas bastaba para que se escuchara en la capital y sus alrededores. Las dimensiones territoriales de nuestro país exigían más tecnología. Fue necesario esperar al periodo del gobierno del general Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 y luego al de Alberto Lleras Camargo entre 1958 y 1962 para empezar a considerar que esta sería en la práctica una emisora de cobertura nacional. En los años 70 logró implementarse el sistema de frecuencia modulada, famosa FM, y apenas a mediados de los 80 se inauguraron las estaciones en Leticia y San Andrés. Así se conquistaban las fronteras. Sin duda, el sueño de unir a la nación, tan presente en el discurso inaugural de Eduardo Santos, necesitó tiempo, recursos y esfuerzos, además de una adaptación permanente a la cambiante realidad
de nuestro país. Interesante cómo llegó toda esa magia de la radio a nuestro país, Colombia, donde estoy. De verdad que aprovecho para darle un saludo bien grande a toda la gente del mundo. Recuerda que vamos a estar todos los martes a las 11 de la noche, hora de España. Y continuando con este segundo capítulo de Un Café con Aisha la Diva, te dejo estos tips con Aisha. Sabes, lo que ves en cada persona no siempre refleja lo que está pasando en su interior. Las fotos cuentan otras historias, los videos también. No pierdas de vista a tus amigos, visítalos de vez en cuando y pregúntales cómo se sienten. Eso puede marcar la diferencia. Anótalo. ¿Sabes? La expresión "las paredes hablan" están escuchando. Se remonta a la época de los palacios y Francia, cuando la reina Catalina de Medici hizo instalar secretamente en cada una de las paredes del palacio un sistema de sonido acústico. Esto con el fin de escuchar y espiar todas las conversaciones y estar atenta a cualquier conspiración en su contra. Cualquiera puede escuchar. Anótalo. ¿Sabes? Los tatuajes no nos hacen delincuentes, marcan un momento importante en nuestra vida. Y las corbatas no nos hacen decentes. Anótalo. Y en la nota musical con Aisha, hoy tengo un recomendado espectacular que yo sé que a todos les va a encantar. Hablamos de Evergreen. Es una canción que es interpretada por Aisha, la diva latina, pero tiene una historia bastante maravillosa y quiero contárselas a ustedes. La canción Evergreen es una canción netamente en inglés interpretada por Barbra Streisand y fue escrita por ella junto con Paul Williams. Es el tema principal de la película Nace una estrella en 1976, donde Barbra protagonizó junto a Kris Kristofferson. Es una canción que fue grabada por ella en 1976. Los compositores fueron la música por Barbra Streisand y la letra por Paul Williams. Y fue una canción muy reconocida y fue muy premiada. Oscar a la mejor canción original en 1977 y el premio Grammy a la canción del año en 1978. Y sabes, fue la primera vez que una mujer ganaba un Oscar como compositora y se lo ganó Barbra Streisand. Y esta canción se convirtió en un clásico de las 10 mejores canciones románticas en Estados Unidos. Y de esta canción estoy hablando. Tomé esa canción con mis productores, la hice en español y en salsa. Y esta es la canción que quiero presentarte, porque siempre verde estará de por vida nuestro amor. Y habla de esos amores hermosos que todavía se vale amar y estar con una persona hasta el final de los días. Con ustedes, Aisha la Diva, con Evergreen en una nota musical. Nuestro amor es ay de madrugada,
pareció la canción? ¿Cierto que es muy hermosa? Se la regalo a cada uno de ustedes y la pueden dedicar. Bueno, y hoy ha sido un día maravilloso. Han sido 30 minutos hermosos al lado de ustedes. De verdad que quiero que cada día sea mejor. Estamos trabajando todo el equipo para que siempre estén conectados con nosotros aquí en Un Café con Aisha la Diva. Espero verlos el próximo martes por Hola Mundo. Un beso a todos y que Dios los bendiga. Chao, chao.